Bloque número 2. Jesucristo. Doctrina número 16. Jesucristo es el único camino que nos conducirá a la vida eterna. Así se demuestra por los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Leeremos en primer lugar lo que nos dice Marcos capítulo 10, el versículo 29, que dice: Jesús dijo: en verdad les digo, nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas. Y el 30, que no reciba el céntuplo ahora en este período de tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos y campos, con persecuciones, y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Así que, si por causa de Jesús y por causa de sus buenas nuevas, del buen mensaje que Él nos enseña, nosotros renunciamos a tener cosas que legítimamente como seres humanos podemos tener, como familia o propiedades, como casas, etc., y renunciamos a ciertas cosas por darle prioridad a la difusión del Evangelio, de la Buena Nueva, por dar prioridad a seguir a Cristo, pues si damos eso, aún en este sistema, vamos a recibir esas mismas cosas, pero con persecución. Es decir, quizás por servir a Cristo tenemos que privarnos de ciertas comodidades materiales o quizás de tener familia por dar prioridad a lo espiritual. Pero Jehová y Jesús se van a encargar de que aún privándonos tengamos eso recompensado ahora mismo. No necesitamos esperar al futuro de vida eterna, sino que ahora mismo Él nos puede dar esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque Él se va a valer de buenas personas que nos van a brindar la hospitalidad de su hogar, de su casa, de su familia, para apoyarnos cuando hacemos esos sacrificios. Pero claro, con persecución, es decir, habrá grandes dificultades, no será fácil, pero el apoyo lo tenemos. Y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Así que la vida eterna, según este versículo bíblico, lo podemos obtener si seguimos a Jesús. Por lo tanto, este texto demuestra que Jesús es el único camino que nos conducirá a la vida eterna. Ahora leamos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Una vez más, este versículo demuestra que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es el único medio para poder obtener vida eterna, porque si ejercemos fe en Él, tendremos vida eterna. Así que Jesús es el único camino que nos va a conducir a la vida eterna. Ahora, si vamos al mismo Evangelio de Juan, en esta ocasión al capítulo 10, podremos leer los versículos 27 y 28, que nos dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no serán destruidas nunca, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que si nosotros escuchamos la voz de Jesús, si queremos ser sus ovejas, porque queremos obedecerle, queremos que Él nos conduzca, que Él sea nuestro gobernante, si queremos seguir a Jesús y obedecer sus mandamientos, creyendo en Él y obedeciendo sus mandamientos, practicándolos en nuestra vida, vamos a obtener vida eterna y jamás seremos destruidos. Por lo tanto, este versículo también demuestra que Jesús es el único camino que nos conduce a la vida eterna. Ahora leamos el capítulo 14 de este santo evangelio, Juan capítulo 14, el versículo 6, que dice así: Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que nos va a conducir a la vida eterna. ¿Qué es un camino? Un sendero, un trayecto, un espacio físico por el cual transitar, caminar para llegar a un destino final. Ese destino es la vida eterna, que se nos da gracias al Padre. Jesús es el único camino para llegar al Padre, que nos va a recompensar con vida eterna. Pero el Padre solo nos puede dar vida eterna solo por medio de su Hijo Jesús. Así lo hemos leído en Juan 14, 6. Ahora leamos el capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, el versículo 3, que nos dice lo siguiente. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Así que la vida eterna solo podemos adquirirla, solo podemos obtenerla a través del Padre, el único Dios verdadero, y de aquel a quien Él envió, Jesucristo. Por eso es que cuando la gran muchedumbre sobrevive a la gran tribulación, dicen, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Es que evidentemente quien nos salva, quien nos da vida eterna, es Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, los dos. Pero indispensablemente tenemos que primero aceptar a Jesús para que de ahí podamos llegar al Padre. Primero es Jesús y luego es el Padre, para obtener vida eterna. Porque no podemos ir directamente al Padre para que nos dé vida eterna, a menos que sea por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que primero tenemos que acudir al Hijo, para que luego ya podamos llegar al Padre. Claro, tampoco no nos queremos quedar en mitad del camino. Algunos se quedan en el camino con Jesús y no llegan al Padre. Tenemos que llegar al Padre, pero siempre a través de Jesús. Por eso la salvación, ¿a quién se la debemos? Como dice Apocalipsis 7:10, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora leamos el último versículo de este análisis, que está en Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. En Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5 leemos, un cuerpo hay y un espíritu, así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, la sola esperanza a la cual hemos sido llamados es a través de un Señor, que es Jesucristo. El versículo 6 además dice un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y por todos y en todos. Por lo tanto, el Padre y el Hijo. Siempre el Padre y el Hijo. Pero para llegar al Padre, siempre hay que llegar a través del Hijo. Por lo tanto, esta sola esperanza, que es la de vida eterna, es Jesucristo. Algunos dicen, no existe esperanza en la tierra o en el cielo de vida eterna, solo es en el cielo, porque aquí dice una sola esperanza. Fariseo ciego, la sola esperanza de vida eterna. No importa en qué lugar geográfico sea en el cielo o en la tierra, la sola esperanza de vida eterna. Porque de lo que se trata es la esperanza de vivir para siempre. No importa que sea en el cielo o en la tierra, porque el espacio geográfico donde sea es indiferente. La cuestión es que vivas para siempre. Un Señor, una fe, un bautismo. Así que estos textos bíblicos demuestran que Jesucristo es el único camino que nos conducirá a la vida eterna.